De Telediario tomamos contacto con nuestro móvil. Lisandra, buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos y para todos. Así es, aquí nos encontramos para seguir hablando de los casos de COVID-19 confirmados aquí en la provincia. Bueno, seguramente ya dieron a conocer el total, pero aquí nos encontramos con la doctora Karina Re, secretaria de Salud, para hablar puntualmente de uno de los casos confirmados que corresponde a un trabajador de aquí del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, ¿qué relación ha tenido este paciente? Si ha tenido contacto estrecho con ya un caso confirmado, ¿cómo es el tema? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, en primer lugar quiero aclarar que, como le hemos dicho en varias oportunidades, hablar de casos personalizados no es lo que nos parece apropiado. Igualmente, en relación a esto, cabe aclarar que la persona de la que se viene hablando en las últimas horas es un personal que trabaja en el Ministerio de Salud a nivel central en un área que no es de las áreas de las oficinas que habitualmente concurre el público. ¿La sede de acá de 25 de mayo? Sí, en la sede central. Sí, en un área que no, por eso digo, no concurre permanentemente a la sede central y que además hace 20 días que no concurre al Ministerio. Sí, porque esto también ha generado una serie de polémicas que tienen que ver justamente con la desinformación. Por otro lado, tiene que ver también con conductas que le son propias a esta persona, que no ha sido es un contacto estrecho de una persona confirmada que no es del ámbito del Ministerio. Así que bueno, nosotros lo que hicimos es lo que corresponde epidemiológicamente, definir aislamiento para 3 personas que fueron sus últimos contactos dentro del Ministerio hace 20 días atrás. ¿Compañeros de trabajo? Compañeros de trabajo, sí. Y el resto del Ministerio sigue funcionando normalmente como corresponde, con las medidas de cuidado como corresponde, en el marco de la última resolución y de la circular que se emitió hace 3 semanas atrás en función del formato de trabajo que debíamos adquirir, habida cuenta de que se había definido la circulación por conglomerado en la ciudad de Paraná. Bueno, ¿cuándo se decidió aislar a esta persona y por qué motivos o síntomas? Vamos a hablar particularmente de este caso, no es lo que corresponde. Sí, para no dar tantas características. Si les parece, hablamos. Bueno, solamente si no para cerrar con este caso pero puntual, Lisandra, entonces que se están tomando todos los recaudos aquí en el Ministerio. Insisto, se tomaron todos los recaudos no ahora, sino ya hace varios tiempo en función de la situación epidemiológica, y esta persona hace 20 días que no concurre al Ministerio. Bueno, con respecto a los casos confirmados en la jornada de hoy. Lisandra. Con respecto a dónde lo pertenece, confirmado en la jornada de hoy, todos tienen que ver con contacto estrecho, persona que estaba en aislamiento, en seguimiento epidemiológico, tanto de los de la ciudad de Paraná como los de la ciudad de Villa Elisa, ¿sí? De casos confirmados previamente. Obviamente que lo que estamos viendo es la película, como digo, de hace 14 días atrás, y esto tiene que ver con que cuando se define un caso confirmado, se aíslan las personas que han sido contacto estrecho en los últimos días y se hace un seguimiento epidemiológico para hacer la detección temprana de los síntomas y eventualmente definir la toma de muestra de los pacientes sintomáticos. Bueno, en los últimos días igualmente se viene notando una disminución de los casos. ¿Esto se debe al comportamiento de la gente en general? Tiene que ver fundamentalmente con el seguimiento estricto de los nexos de los contactos estrechos. ¿Sí? Si yo no garantizo el aislamiento de las personas que han tenido contacto con un paciente confirmado, muy difícilmente puedo hacer un control de brote. ¿Sí? Entonces es necesario que las personas que han tenido contacto con un paciente confirmado cumplan con las medidas estrictas de aislamiento, que no es preventivo, sino que es obligatorio. Y por otro lado, la restricción en algunas actividades creo que también ha contribuido, entendiendo que el largo tiempo que llevamos en aislamiento o en cuarentena, como le decimos, hace que la gente en general se relaje, deje de cumplir con las medidas necesarias, ¿sí? Y haya incurrido en algunos incumplimientos que son los que obviamente dieron resultado que estuvimos viendo en los últimos días, ¿sí? Bien.
Bueno, Sonia, tenemos un problemita con el retorno, a ver si nos podemos escuchar ahora. Sí, simplemente, Lisandra, yo te escuchaba recién cuando le preguntabas allí a Karina Re, secretaria de Salud, el tema de cuándo esta persona había sido aislada, a partir de qué. Me pareció que no se quiso dar detalles. Yo creo que no estamos personalizando nada, no se está dando ningún nombre, nada, así como Vamos a pasarle el retorno, ¿te parece? Bueno, ¿Se lo comunicás vos dale, misma? dale. Me parece A bien. ver, vamos a pasarle un auricular, ahí estamos, manteniendo la distancia. Y ahora sí. Sí, Karina, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿sí? Karina, ¿me escucha? Sí. Bueno, sí, no, simplemente Sí. me quedé pensando recién, porque usted empezó la nota diciendo, bueno, que a veces se desinforma, se genera una preocupación que tal vez no es tal. Yo en la mañana he escuchado por ahí repercusiones, capaz de trabajadores que estaban preocupados. No ha sido este canal precisamente el que ha difundido eso, pero digo, me parece sobre todo en este tipo de cuestiones que cuanto más se informe, menos preocupación se genera, digamos. Nosotros me parece que no estamos personalizando en el trabajador de allí de salud, así como se habló del trabajador del Banco de la Nación Argentina, simplemente estamos consultando, digamos, cuándo fue aislado o en qué circunstancias este trabajador, pero precisamente para aclarar, digamos, a la gente y tal vez a los trabajadores del Ministerio de Salud. Por eso digo que la persona confirmada hace 20 días que no viene a trabajar, es decir, que en el ministerio no ha estado concurriendo, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta eso si lo que preocupa es la situación de los trabajadores dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? Para llevar tranquilidad justamente a los trabajadores del nivel central, cabe aclarar que esta persona desde hace 20 días no viene a trabajar. Sí, los últimos contactos que estuvieron con esta persona, ese día que vino al ministerio, esos contactos igualmente fueron aislados y se decidió hacer el estudio preventivo, pero dentro del ministerio esta persona no estuvo circulando. Y cuando digo 20 días, sabemos que los 14 días que requiere un contacto estrecho. Normalmente, en este sentido, teniendo en cuenta esta situación, estas personas que estuvieron con él el último día que él vino a trabajar acá al ministerio, fueron los que igualmente se decidieron convocar desde el área de epidemiología para hacer el estudio. Claro, esta persona que se sintió mal, empezó a tener síntomas, pidió No, se contactó porque fue nexo, se contactó como nexo de un contacto de un paciente confirmado. Claro. Y esa misma persona, digamos, decidió no, o sea, avisó y dejó de ir. Haciendo el árbol epidemiológico de un caso positivo, se llegó a esta persona como contacto. Bien, entonces usted descarta, digamos, la preocupación que por ahí algunos trabajadores han expresado. Usted dice que básicamente no pudo tener otro tipo de contacto con otros empleados. Y dentro del ministerio no, lo que haya hecho fuera del ministerio, ya eso yo no me puedo hacer responsable. Sí puedo decir lo que ha pasado dentro del ministerio. Si algún trabajador del ministerio de nivel central, por fuera del lugar de trabajo, estuvo en contacto con esta persona, ya es una cuestión personal. Por eso digo que muchos de los contactos que hemos determinado o hemos podido identificar en relación a muchos de los casos confirmados que ha habido en la ciudad de Paraná tienen que ver con incumplimientos y con inconductas. Dentro del nivel central, esta persona estuvo trabajando hace 20 días. ¿Sí? Si algún personal que trabaja dentro del ministerio estuvo en contacto con esta persona fuera del ministerio, ya es una cuestión personal, que escapa a la responsabilidad específica del Ministerio de Salud. ¿Se entiende? ¿Se evalúa la responsabilidad de un trabajador de salud, por ejemplo, para saber si, no sé, fue a una reunión social, etcétera, etcétera, o no corresponde, digamos? Disculpame, no escuché bien la pregunta. ¿Puedes repetir? Si se evalúa algún tipo de responsabilidad a una persona que trabaja dentro de salud, por ejemplo, si ha tenido alguna asistencia, no digo por este caso en particular, digo en general, ¿se evalúa la responsabilidad de un trabajador de salud si asistió, por ejemplo, a una reunión social o si tuvo alguna conducta que
pudo facilitar, digamos, un contagio? Y hay una, digamos, hay una penalidad en relación a lo que establece específicamente los decretos de necesidad de urgencia que hicieron a nivel nacional, donde habla de la responsabilidad en relación a la puesta en riesgo de la salud colectiva cuando uno incurre en un incumplimiento, teniendo en cuenta que hablamos de la salud colectiva y de que es una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? Responsabilidad que le cabe como individuo dentro de una sociedad, más allá de que sea un empleado trabajador de la salud o que esté trabajando en alguna otra institución, como pasó con el trabajador de Banco Nación o los trabajadores de la cooperativa o cualquiera fuera la persona que es confirmada positiva, ¿sí? Algunos han tenido un contacto, ¿sí? Quizás, como decía hoy, con incumplimientos en relación a situaciones en las cuales no deberían haber incurrido porque sabíamos que había actividades que estaban restringidas. Bien. ¿Sí? Pero eso cabe la responsabilidad como ciudadano dentro de una comunidad. Está bien. Me parece bien aclararlo, sobre todo porque cuando salió en el comienzo de la jornada, digamos, con el principio de la jornada se dijo un trabajador de salud dio positivo, alguien pudo haber pensado, por ejemplo, que era alguien de un hospital o de un centro de salud. Bueno, queda confirmado entonces que pertenecía allí a la dependencia de 25 de mayo, pero que de alguna manera prácticamente no tuvo contacto con otros trabajadores de ese organismo, por lo menos hasta que pasó lo que pasó, digamos. Sí, justamente porque nosotros, en el marco de la administración pública, atendiendo a las recomendaciones de los documentos que fue emitiendo el COES, estuvimos trabajando ya desde que comenzamos con el aislamiento, regulando la concurrencia de los trabajadores al Ministerio de Salud y en otras dependencias del nivel central, ¿sí? Obviamente, cuando se determinó la circulación por conglomerado dentro de la ciudad de Paraná, ¿sí? Se tomaron otras medidas que tenían que ver con la formación de equipos de trabajo, de manera que no hubiera entrecruzamiento entre el personal, ¿sí? Y poder de esta manera evitar que se resientan algunos servicios, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos pocos trabajadores en algunas dependencias, ¿sí? Por esta razón, tiene que ver con que este trabajador no estaba concurriendo en estos últimos días, porque además, previamente a eso, se habían estado realizando algunos trabajos fuera del Ministerio de nivel central, ya que, como te decía hoy, pertenece a un área que no es específicamente de la administración pública, sino que tiene que ver con un área específicamente técnica de trabajo. Bien. Karina Re, secretaria de Salud, de mi parte, muchísimas gracias por esta aclaración. No sé si por allí Lisandra tiene alguna otra consulta para hacer. Ya le damos el pase, digamos. No, nada más, Sonia. Le agradecemos a Karina, por supuesto. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, Lisandra, hasta luego. Ante la emergencia sanitaria...